Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy muy contenta de poderles dar la bienvenida a una transmisión más. Mi nombre es Alicia Almaraz, soy especialista en comunicación y desarrollo organizacional, cofundadora de IDANA, una startup especializada en desarrollo organizacional y donde todos los que formamos parte de esta estamos convencidos que los resultados esperados por las empresas se logran a través de dos vías, a través del talento humano y que exista una alineación perfecta con la estrategia del negocio. Si quieren conocer más de nosotros, los invitamos a que visiten nuestra página en internet, que es www.idana.com, ahí para que conozcan un poco más de nosotros. Hace algunas semanas estuvimos platicando sobre el impacto de los factores de riesgo psicosociales que la NOM 035 considera para su correcta implementación. Este video lo pueden ver en los comentarios, bueno, en el primer comentario de esta transmisión, que en un ratito más se los vamos a compartir. Eh, y en esta ocasión vamos a platicar sobre 3 de los 7 factores de riesgo psicosociales. Los vamos a detallar un poquito porque me parece muy prioritario que podamos conocer más a detalle sobre estos. Y para eso, el día de hoy nos acompaña un gran amigo, especialista en el tema, Diego García. Diego, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros una tarde más. Totalmente, una tarde más. Muchísimas gracias de nueva cuenta por esta invitación y por esta oportunidad también de estar platicando contigo y con ustedes quienes nos escuchan sobre este tema que es muy, muy importante, como bien lo comentas. Muchas gracias, Diego. Oye, nada más rapidísimo para platicar un poco sobre tu experiencia para aquellas personas que te van conociendo o nos van conociendo. Diego tiene 9 años de experiencia en el área de seguridad vial y, bueno, pues es especialista en tema de seguridad en el trabajo. Así que, Diego, nada más para poner un poco en contexto, hablemos de que hace unos meses, en octubre, entró en vigor la segunda fase de la NOM 035. Y es importante que vayamos desmenuzando un poco este tema de los factores de riesgo, porque son las cosas en las que la NOM se va a estar fijando y va a estar pues validando que las empresas estén dando cumplimiento a estas y las estén minimizando. Entonces, dime con qué vamos a comenzar. Las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias por el espacio y por esta introducción. Totalmente algo que platicando también contigo, con el resto del equipo, la verdad es que comentábamos que era muy importante ir abordando prácticamente estos componentes dentro de la norma sobre estos factores de riesgo psicosociales. Y ahorita vamos a estar particularmente abordando 3 de ellos y dar un contexto con más profundidad también de lo que es prácticamente el tema del factor de riesgo psicosocial, ¿no? Y hablando de algunos puntos también de cuáles son los factores incluso psicosociales, antes de ser riesgosos, sino factores psicosociales. Entonces, considero que esta charla va a ser bastante enriquecedora, mucho tomando como referencia estos puntos que comentábamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla, no sé si es que ya se está observando. Muy bien. Listo. Me parece que ya. Muy bien. Bueno, fíjate que quisiera retomar primero que nada la primera parte referente a qué son los factores de riesgo psicosociales. Como bien lo comentabas hace algunas semanas, platicábamos sobre en sí la configuración de la norma 035 y platicábamos también de cuáles eran esas implicaciones. Y quiero rescatar como tal esta definición que como tal la norma nos hace y tal cual comenta que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, ¿no? Como está representado aquí en la lámina, no orgánicos, es decir, que no estén asociados a un tema médico o clínico como principal fuente, impactando particularmente sobre el sueño y la vigilia y de estrés grave, ¿no? Así como de adaptación y derivado de la naturaleza puntualmente
del puesto de trabajo o del tipo de trabajo o las condiciones en que cada colaborador realiza su actividad o su función para la cual está contratado, ¿no? Eso es lo que nos dice particularmente la 035, que bueno, la podemos consultar todos nosotros de manera pública desde el Diario Oficial de la Federación. Revisando también algunas otras definiciones, digo, hay varios temas relacionados con estos factores de riesgo psicosocial, y me parece muy interesante esta definición que hace la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, que nos da el Gobierno de España en 2003, ¿no? Y es un término también vigente, que son contextos laborales, fíjate, que tienen una clara probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador, ¿no? Estos presentan la misma relación entre la probabilidad y la consecuencia que el resto de los riesgos laborales. Es decir, que es tan relevante atender y procurar estos riesgos psicosociales como lo sería un riesgo de caída, un riesgo de electrocución, un riesgo de atropellamiento o cualquier otro tipo de riesgo que atente contra la vida de la persona en aspectos físicos, sociales y psicológicos. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo porque en realidad esta serie de definiciones pues tienen un contexto también de más tiempo que en México. Tienen prácticamente desde los años 90 abordándose en España. En realidad, muchos de estos puntos que estamos ahorita visualizando en esta lámina, pues seguramente cada uno de nosotros en nuestras experiencias laborales hemos sentido, nos hemos dado cuenta, es decir, son cosas que realmente no son novedosas, tienen ya bastante tiempo dentro de nuestra historia como trabajadores, ¿no? A lo largo de la humanidad, pero que en este periodo, al menos para la realidad mexicana, y desde hace algunos años también para algunos países de América Latina, pues está tomando una importancia bastante fuerte, que justamente va proveyendo a las organizaciones de una guía para controlar, para reducir y sobre todo para prevenir este tipo de situaciones que impactan, como está aquí escrito, no nada más hacia el colaborador en sus esferas biopsicosociales, sino también pues determinantemente sobre la calidad del trabajo y obviamente sobre el desempeño también de la organización, ¿no? Entonces, claro, me parece muy importante tener este contexto y sobre todo, te digo, que ya son pues conceptos que previamente ya se han venido como tal abordando y que hoy de verdad es muy importante, y más con los tiempos convulsos que vivimos, que pues que estarles prestando como tal mucha atención a estos elementos. Okay. Y fíjate, dentro de esto, algo que es también muy importante precisar son estos factores psicosociales en general y obviamente los factores de riesgo psicosocial. Es decir, ¿a qué nos referimos con esta parte? Hablando en realidad de los factores psicosociales en el trabajo, quiere decir con aquellas interacciones entre el entorno organizacional, el entorno laboral, sus condiciones organizacionales, naturalmente, pero también con estas condiciones psicosociales de cada uno de los que integran, que integran o que integramos una organización. ¿A qué me refiero? A nuestras necesidades, a nuestra cultura, a nuestra situación personal, si somos casados, divorciados, tenemos hijos. Es decir, es una serie de elementos que no nada más concluyen con los términos laborales, sino que también van y nos acompañan mucho más allá de la vida dentro del trabajo, y que incluye como tal aspectos como las características del puesto de trabajo, perdón, aspectos como la organización propia del trabajo, pero también, por ejemplo, con características individuales como lo que comentaba sobre la personalidad, estado civil, las mismas aptitudes, las actitudes, factores extralaborales, ¿no? Como el entorno socioeconómico donde estamos nosotros viviendo, ¿no? Las condiciones educativas, es decir, toda esta serie de elementos que cuando trabajamos, pues naturalmente como efecto psicológico se proyectan en la manera en cómo nosotros estamos abordando. Uno de los puntos que tenemos que considerar acá
es que estos factores psicosociales que se reflejan en el trabajo tienen algunas características pues que normalmente no podemos llegar a controlar. Es decir, nosotros como organizaciones o como líderes organizacionales no podemos influir directamente sobre una característica individual. Es más, estaríamos hablando de elementos prácticamente hasta discriminatorios. No podríamos tampoco estar abordando ni incidiendo sobre estos factores extralaborales, como los que ya mencionábamos como elementos socioeconómicos. Es decir, hay muchas cosas que están fuera de control y que por lo tanto tampoco podemos llegar a medir directamente sobre el impacto en la organización y no, está también fuera de nuestra gestión. Ahora, digamos, los factores psicosociales es ese gran universo de redes complejas que nos componen a nosotros como colaboradores, como seres humanos, y que reflejamos en la manera de trabajar. Okay. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo psicosociales. ¿A qué nos referimos? Y esto es para hacer la definición. Particularmente, como lo habíamos mencionado, son aquellos hechos o condiciones propias del trabajo y de la organización, en cuyas principales características vamos a encontrar que afectan puntualmente a los derechos fundamentales del colaborador, es decir, a sus derechos de libertad, a sus derechos comunicativos, a sus derechos propios, ¿no? De la persona, a su derecho incluso de mantenerse sano y saludable y seguro en su manera de trabajar. Otra de las características es de que como tal estos factores de riesgo psicosocial sí los podemos gestionar como propios de la organización y que por lo tanto pueden llegar a medirse y obviamente pueden ser intervenidos de distintas maneras. Y obviamente uno de los elementos adicionales es de que afectan a la salud mental de los colaboradores, ¿no? A la salud, no nada más, insisto, no nada más la salud física, sino también la salud mental en el colaborador, y ahorita vamos a ir abordando un tanto más al respecto. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque la norma 035 de la que hemos estado hablando durante estas sesiones y que hoy nos está obligando realmente a abordar, pues tiene que ver específicamente con estos factores que la organización puede gestionar con estas características que estamos mencionando. Es decir, que aquellos otros que están fuera, como los mencionados en la parte individual o extralaboral, pues realmente son aspectos que la organización tendrá que adoptar, que la organización tendrá que tener mecanismos también de impulsar el desarrollo y sobre todo el bienestar de los colaboradores sin importar prácticamente las condiciones en las que estén, y que permita obviamente el hecho o la libertad de poder abordar sus propias condiciones personales. Entonces, realmente es por eso la distinción en el que realmente nosotros tenemos que estar como organizaciones viendo estos factores de riesgos psicosociales. ¿Sí? Excelente. Y bueno, más bien derivado de eso, vamos a ir entrando más en materia de estos factores. Y bueno, finalmente el tema de los factores de riesgo que menciona la norma, nos comenta prácticamente de estos 7 que están enunciados en esta lámina. Y dentro de estos 7 ha sido muy precisa la norma, que no son limitativos y no son los únicos, que como organizaciones tenemos que estar pensando en abordar ni atender, pero sí son los mínimos indispensables para poder abordar. Hablamos de 7. En esta ocasión, en esta charla, vamos a estar abordando los 3 de ellos, que son condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo y control sobre el trabajo, ¿no? Sobre todo porque realmente pues es importante irlos abordando con un tiempo particular cada uno de ellos. Y algo importante también es que nosotros como líderes organizacionales debemos de contar también con un plan de intervención prácticamente a través de estos ejes principales, es decir, una intervención primaria, una intervención secundaria y una intervención terciaria. Y bueno, en realidad la primaria es
ese conjunto de actividades y estrategias que están dirigidas a toda la organización enteramente con elementos preventivos, es decir, normas, la política, por ejemplo, de factores de prevención de factores de riesgos psicosociales que se encuentra referida en la norma, es una de esas estrategias, uno de esos documentos que atañen hacia esa intervención primaria. La parte de los estándares también de atención, los estándares o los protocolos también, por ejemplo, ante condiciones de trabajo que vamos a ir viendo más adelante, pues también hablan de estos elementos primarios. Por otro lado, la intervención secundaria tiene que ver particularmente con aquellas estrategias o actividades para detectar y atender grupos vulnerables o grupos de riesgo. Y aquí, por ejemplo, hace referencia, si desmenuzamos la norma 035, está vinculada, por ejemplo, estos cuestionarios, esta guía 2, esta guía 3, sobre la identificación de factores de riesgo psicosociales, y que, bueno, extrae esos grupos que están bajo esas condiciones, pero que también nos prende diferentes alertas sobre cuáles son los elementos que pueden llegar a forzar este tipo de situaciones y que pueden verse reflejadas en alguna afectación en la salud del colaborador y en la salud organizacional. Esos son unos de esos elementos. Otros son naturalmente dentro de los análisis, por ejemplo, de seguridad y salud del trabajo, que lo vamos a ir viendo. Pues bueno, identificar cuáles son los grupos o las poblaciones vulnerables dependiendo del tipo de trabajo que están desempeñando y por lo tanto también revisar cuáles serían los mejores elementos de pues preventivos hacia estas consecuencias que pudieran dañar al colaborador. Y por otro lado, si me permites, Diego, perdón que te interrumpa. No, adelante, adelante. En esta parte que decías que la NOM no era limitativa, creo que sí vale la pena puntualizar que todo dependerá mucho del giro de la empresa, ¿no? Que lleve a cabo las acciones, tanto la primaria, secundaria y terciaria, porque ya ellos sabrán qué tipo de acciones ponen en peligro a los colaboradores o puedan tener ahí algunos focos rojos, ¿no? A los cuales prestarle atención, que no precisamente están enlistadas en esta lámina, ¿no? Pero sí hay que prestar puntual atención de acuerdo al giro de la empresa. Totalmente. Y es que esa parte es fundamental, el conocer, bueno, cada líder organizacional debe de conocer puntualmente el giro que tiene en sus manos y las implicaciones sobre las decisiones hacia su negocio y por lo tanto hacia los colaboradores que conforman el negocio. Claro. Esto quiere decir que el autoconocimiento sobre la organización es vital, claro, porque justamente lo que necesitas es identificar, así como se tiene claridad sobre las inversiones, sobre los materiales, sobre las herramientas, sobre los equipos que se requieren para desarrollar un negocio, pues también se debe tener muy claro cuáles son esos riesgos a los cuales estamos expuestos como colaboradores o como empresa. Como empresa, exactamente, ¿no? Y bueno, fundamentalmente es preciso que se pueda tener esa condición y por lo tanto también dentro de ese conocimiento tener las estrategias centradas para la minimización de los efectos en caso de que llegaran a contarse pues diferentes situaciones de ya exposición sobre factores de riesgo psicosocial o condiciones como lo que marca la misma normativa, la misma norma 035, sobre los acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Circunstancias propias, ¿no? Como el tema de los asaltos, como el tema delictivo, que si bien no necesariamente como organizaciones tenemos el alcance para poderlo prevenir, sí es importante reconocer que nuestras operaciones quizá pongan en exposición hacia nuestros colaboradores a ese tipo de condiciones y saberlo como tal encaminar y saberlo particularmente darle tratamiento, abordaje o en su caso, tal cual, la decisión de salirse de alguna zona que pueda llegar a ser muy conflictiva en este tipo de situaciones, son decisiones que deberá tomar la organización pensando realmente en términos del crecimiento de negocio a través de la gente, ¿no? Entonces, es fundamental tener ese punto que bien comentas. Y entonces vamos a ver ya el tema del primer factor que tenemos en esta charla, que es relativo a las condiciones en el ambiente de trabajo.
Muy rápido, la definición que nos marca la propia NOM es que estas condiciones se refieren particularmente a aquellas situaciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones en el lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias, como lo marca aquí el texto, exigen que el trabajador un esfuerzo adicional de adaptación, ¿no? Ujú. ¿A qué nos referimos con eso? Y dónde lo vamos a ir viendo mucho más palpable. Bueno, particularmente las condiciones de trabajo que pueden llegar a provocar particularmente un accidente laboral, llámese dentro de las instalaciones o en el trayecto, más bien, o en la misión, como se le puede llamar también en términos de seguridad vial, los eventos viales sin misión, es decir, cuando te trasladas de tu centro de trabajo matriz, llámese tu corporativo, llámese tu centro de distribución, llámese tu almacén, llámese lo que sea, para visitar o abordar, por ejemplo, algún cliente o para poder realizar alguna actividad propia del trabajo, ¿no? Y si hay algún evento, algún accidente derivado de esas actividades, tiene que estar enmarcado, tiene que estar observado desde la misma configuración del trabajo, ¿no? O si no hay un accidente, si esas condiciones con las que estamos trabajando pueden generar como tal alguna enfermedad profesional. Y de enfermedades profesionales podemos hablar aspectos como trastornos de espalda, trastornos orgánicos, ¿no? Incluso deformaciones prácticamente propias de alguna postura, de algún sobreesfuerzo, situaciones que particularmente se pueden llegar a dar también por tanto posiciones, tiempos, movimientos en que realizamos el trabajo como tal. Okay. Entonces, lo que dentro de la norma nos dice para que tengamos una buena implementación sobre estos puntos, vayámonos directamente con las otras NOMs que están asociadas y que nos ayudan mucho para tener justamente esa guía de implementación más allá de la 035. Es decir, una norma 019 de la STPS, ¿no? Que es la que nos dice cómo hacer una adecuada constitución, integración, organización y funcionamiento de las famosas comisiones de seguridad e higiene, que son estas entidades dentro de las organizaciones que como tal observan, señalan y exigen como tal a través de un plan de trabajo puntual la remediación o la mejora de alguna condición peligrosa o insalubre, ¿no? Y que bueno, tiene como tal dentro de esta misma norma puntos muy claros sobre tanto su conformación, la gestión, los periodos o las frecuencias más bien con las que tiene que estar sesionando, los resultados y sobre todo también los integrantes que debe de tener, ¿no? Esto es fundamental porque finalmente esta situación nos ayuda a tener la visión tanto del trabajador como de su supervisor, como de otras áreas, ¿no? Prácticamente neutrales y que van permitiendo tener como tal un integral seguimiento sobre las diferentes condiciones en el ambiente de trabajo. Por otro lado, contamos con la norma 030, que esta es como tal la que nos ayuda particularmente a visualizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, es decir, es la que nos va dando los lineamientos particularmente sobre los diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo, y ahorita vamos a entrar en algunos puntos cruciales de esto, porque aquí vamos hacia la manera de intervención. Estas dos normas asociadas con las condiciones en el ambiente de trabajo nos van a ayudar a tener claridad sobre estos tres momentos o tres puntos de intervención. Uh-huh. En esta intervención primaria, el enfoque que debemos como organización y como líderes de área, pues tener siempre presente es la gestión de los riesgos. Es decir, tenemos que identificar a través, como lo dice la norma 030, de un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son aquellas actividades críticas que me están generando accidentes o las actividades críticas que me pueden llegar a generar como tal algún accidente o alguna enfermedad profesional. Y aquí como tal, comento esto, es identificar las actividades y los riesgos de las actividades.
Para eso, dependiendo, como bien lo comentabas hace ratito, depende de la industria, depende del giro, depende realmente de la conformación de la organización, pues hay diferentes herramientas. Una de ellas, y lo mencionábamos en hace algunas semanas, está la llamada matriz IPER-C o la matriz IPERC, que es una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y generación de controles. Y hablar de esto nos ayuda realmente a tener un plan preventivo y abordar a las actividades y a los riesgos que tienen esas actividades. Uh-huh. Estas matrices tendrían que estarse actualizando, pues prácticamente cuando hay algún cambio en el proceso, cuando existe algún cambio en infraestructura, es decir, si hoy instalamos un nuevo mamparo, si hoy cambiamos la iluminación, hoy cambiamos, por ejemplo, teníamos el área administrativa cercana, no sé, a la zona donde se hacen los cierres de ventas, y ahora lo cambiamos hacia la zona donde se encuentra, por poner un ejemplo, un taller mecánico. Bueno, entonces esos cambios pues, naturalmente generan movimientos y ajustes sobre el desplazamiento de la gente, generan cambios sobre sobre los pasillos, se generan cambios, ¿no? sobre la infraestructura, y se tiene que actualizar como tal esa matriz de riesgos y gestión de riesgos por esos ajustes que se están haciendo. Okay. Uno de los grandes errores que en la experiencia me ha tocado ver es que cuando se hace, por ejemplo, un plan de trabajo en materia de seguridad, muchas veces los equipos que realizan las investigaciones o quienes van detallando el plan o quien lo autorizan, al momento de revisar como tal los documentos, de repente se observan que los planes están orientados hacia el accidente, es decir, hacia el machucón, es decir, dirigidos hacia la gestión de una caída, están dirigidos hacia la gestión de un resbalón, están dirigidos a lo mejor hacia la gestión de un choque, ¿no? De un choque o de una colisión vial, pero no están dirigidos, por ejemplo, a las actividades que generaron ese tipo de accidentes, es decir, no están orientados hacia una maniobra de reversa, por ejemplo, en el caso de algún vehículo, no están orientados, por ejemplo, al uso manual de alguna herramienta, no están orientados hacia ese tipo de actividades que están generando esos accidentes. Entonces, aquí el principal enfoque dentro de esta intervención primaria es primero abordar la parte de riesgos, identificar estos riesgos en las actividades, generar obviamente planes preventivos que vayan abordando como tal estas actividades como tal de raíz. Okay. Por otro lado, tenemos la intervención secundaria, que haciendo alusión hacia estas, hacia estas dos NOMs pues que están asociadas, y también hacia los trabajos que tendríamos que estar considerando, son planes de seguimiento sobre las inspecciones. Es decir, no hemos llegado como tal hacia los accidentes, tenemos nosotros ya una matriz en mi organización, ya hay una matriz de riesgos, por ejemplo, ya tengo mis riesgos identificados, tengo ya también los controles que me van a mitigar los riesgos, ya está en el documento. Ahora hago una inspección por parte, por ejemplo, de la Comisión de Seguridad e Higiene, y observo alguna inconsistencia o observo alguna condición insegura que no necesariamente está planteada en la matriz de riesgos, o que a lo mejor ya estaba planteada y la matriz decía que ya estaba cubierta con algún control. Pero al momento de hacer la observación veo que el equipo a lo mejor no tenía, o los colaboradores no tenían el adecuado equipo de protección personal, o este día que hago la inspección observo que las mamparas o las luces no están funcionando. Entonces se tiene que dejar en actas o en minutas prácticamente los compromisos y comenzar particularmente, aquí la intervención es en este nivel, pues realmente a dar seguimiento, pero hacia la efectividad, o sea, no nada más hacia el cumplimiento de una acción, sino hacia la efectividad también que estas acciones están generando. Es decir, no nada más es el cumplimiento de cambiar la luz, porque yo aquí, por ejemplo, en casa puedo tener una luz blanca,
se me apaga y de repente vengo con una luz de 40 watts, de esas que no son ahorradoras, que todavía tienen resistencia, pero realmente a lo mejor ya le cambié, o sea, ya vi que en efecto pude cambiar el foco, sin embargo, no me está generando el valor que yo necesito porque mi necesidad en este momento es tener una iluminación que me permita observar bien, por ejemplo, el teclado de mi máquina, por poner algún ejemplo. Ujú. Obviamente en el tipo de en las industrias o en las organizaciones, dependiendo el giro, pues vamos a tener ejemplos mucho más detallados, mucho más técnicos y que tenemos que considerar, insisto, no únicamente la gestión, la aplicación o el cumplimiento, sino también la efectividad de estos puntos que estamos poniendo dentro de un plan de trabajo. Oye, Esto nos va a llevar ¿qué tal a, en las fábricas o en las empresas manufactureras que, sí. por ejemplo, te dicen, ¿no? El personal tiene que tener el equipo adecuado para poder estar en las plantas, ¿no? En la planta de trabajo. Las botas, el casco, los lentes, los guantes, etcétera, dependiendo del giro. Y ya, ¿no? Le compramos el equipo a todos los colaboradores, pero no se lo saben poner o no lo saben usar o no saben cuándo hay que usar casco. Entonces ahí, por supuesto que no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Este es un poco lo que nos estás contando. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, eso que comentabas ahorita, dotamos de guantes, dotamos de cascos, dotamos de lentes, dotamos de todo el equipo de protección personal. Buenísimo. Pero ¿qué crees? La actividad que van a realizar no requiere colocar al colaborador con un traje de astronauta, porque ellos necesitan a lo mejor palpar la herramienta o el equipo que van a manipular y necesitan sentirlo. Entonces el guante a lo mejor no va a ser tan grueso, necesita ser un guante mucho más delgado. Y eso se va a tener desde la parte de la gestión de riesgo, conociendo la actividad y conociendo particularmente cuáles son esas posibles consecuencias de algún accidente y teniendo controles específicos. Y Capacitando también. claro, y posteriormente en la revisión secundaria, en las revisiones que se hagan es, tú me estás diciendo que este colaborador, Alice, necesita guantes que son de nitrilo, por poner algún ejemplo, ¿no? Un material delgadito que ayuda, que permite bastante bien el contacto con alguna herramienta, ¿no? Entonces, ¿pero qué crees? No lo tiene, o tiene el nitrilo de una clase particular, ¿no? Entonces, se tiene que poner en actas que Alice y todo el resto de la cuadrilla tiene que estar portando el equipo definido, por ejemplo, en la matriz de riesgos. Y esa es la atención secundaria. Si llega a suceder como tal un accidente o alguna enfermedad profesional, pasamos hacia el otro punto que es directamente ya esta atención terciaria, que como lo comentábamos hace ratito, pues nos ayuda realmente a la mitigación o a la contención, ¿no? Y en el caso particular de estas condiciones en el ambiente de trabajo, lo que debemos de considerar como organizaciones es contar con una gestión o con un proceso o procesos asociados a la gestión y respuesta ante los accidentes. Desde la comunicación del evento, desde las acciones inmediatas que se deben de colocar o de implementar, es decir, acciones inmediatas propiamente de contención, desde obviamente la atención hacia la persona que está afectada, obviamente toda la parte de su seguimiento, ya sea en medicina organizacional, en medicina laboral, o en una institución clínica pública, llámese INS, llámese ISSSTE, incluso hablando de instituciones gubernamentales. Y también, obviamente, todo el proceso de la investigación que va a ayudar como tal a identificar la causa raíz que originó como tal ese accidente. Y ahí es donde también otro de los puntos en donde la experiencia pues ha abonado realmente es identificar que cuando que varios equipos de seguridad en diferentes industrias están orientadas, por ejemplo, a causas inmediatas o a causas básicas, y no directamente a una causa raíz. De repente el enfoque es hacia el error de la persona, hacia la última decisión que cometió fulanito de tal, pero no necesariamente a la serie de condiciones de trabajo, de estándares, de procesos, de protocolos que no se ejercieron o que a lo mejor no había
como para que el colaborador tomara una u otra decisión. Entonces, esta gestión y respuesta de accidentes debe de contener el evento, como lo comentábamos, debe de garantizar la atención a la persona y debe de garantizar ese proceso de recubrimiento o de evitabilidad derivado de una adecuada investigación y análisis del accidente ocurrido o de la enfermedad profesional prácticamente ocurrida también. Entonces, son varios puntos que se tienen que estar considerando en estos elementos propios de las condiciones en el ambiente de trabajo. Okay. Otro factor de riesgo, que la verdad es que es muy... Uy, las cargas de trabajo. Sí, y yo creo que justamente ahora con esta situación de la COVID, pues creo que, mira, a título personal, creo que realmente este año ha sido muchas cosas, entre ellos, pues realmente está, pues un año que nos ha permitido también tener prácticas organizacionales muy variadas a través de la exposición puntualmente de estas cargas de trabajo. Y las cargas de trabajo, de acuerdo con lo que nos comenta la norma, pues son aquellas exigencias propias del trabajo y que particularmente exceden la capacidad, ¿no? Obviamente por distinta causa, por cantidad o por calidad en el trabajo. Y vamos a ver puntualmente entonces 3 aspectos a considerar en estas cargas de trabajo. O sea, antes de llegar hacia esta quizá modelo de intervención que estamos comentando, hay que dar más énfasis o más profundidad hacia la naturaleza de este factor de riesgo. Entonces vamos a tener el primer aspecto como carga cuantitativa. Y fíjate que en la carga cuantitativa no es únicamente, o más bien se puede llegar a pensar que es la cantidad de trabajo físico, es decir, la cantidad de reportes, la cantidad de análisis, la cantidad de clientes a visitar, la cantidad de lo que sea que tú tengas en tu trabajo para poder realizar. No únicamente habla de eso, sino habla también de una condición temporal. Es decir, si a ti te piden realizar 15 reportes de hoy para mañana, pues a lo mejor tú sabes que un reporte, tú sabes a lo mejor que la redacción pues de ese reporte te lleva alrededor de una hora, ¿no? Y tener prácticamente 15 por realizar para el día siguiente, estarías prácticamente teniendo que invertir 15 horas consecutivas. Casi el doble de la jornada laboral, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esa jornada que estarías considerando es prácticamente de manera ininterrumpida. Entonces, no es lo mismo decir, Alice, necesito 15 reportes para el día de mañana, con este tiempo de una hora por reporte, a decirte, Alice, necesito esos 15 reportes para el próximo martes de la siguiente semana. Entonces, es la misma cantidad, aunque distribuida o con una condición en cuanto a tiempo distinta, y que obviamente te va a permitir a ti pues organizar también el trabajo de una manera distinta. Entonces, en la parte de la carga cuantitativa, sí, insisto, tiene que ver con cantidad de los indicadores que tengas a realizar o tareas más bien a desempeñar en tu trabajo, pero sobre todo tiene que ver con esta condición temporal. ¿En qué tiempo te piden que realices qué? Es ahí donde tienen esta, o donde descansa más bien este concepto de la carga cuantitativa, como también, por ejemplo, hablando de aspectos físicos, aquí sí, directamente sobre la cantidad, hablando en kilogramos para efectos de medidas latinoamericanas, que una persona puede llegar a cargar, ¿no? Ese desgaste físico, y de hecho hay una norma, la 036, alusiva, perdón, hace todos estos elementos ergonómicos, y dentro de ellos como tal la capacidad máxima de carga totalmente cuantitativo,
referido por cada uno incluso tanto por edad como por sexo, que se pueden llegar a cargar, ¿no? Para llegar a disminuir la probabilidad de tener algún trastorno, sobre todo a nivel locomotor. Entonces, a eso se refiere la parte de la carga cuantitativa. Pero tenemos otro, ¿no? Como lo vemos acá, esta carga cualitativa, que es quizá la más compleja de estar a lo mejor encuadrando, pero que también es la que más se expone o la que más se ha expuesto, sobre todo en estos últimos, que son ya prácticamente 8 meses que llevamos de pandemia, con estas incorporaciones de gestiones en el trabajo que hemos tenido. Y bueno, vamos a ver en la carga cualitativa dos aspectos fundamentales que además inciden sobre este famoso síndrome de burnout, ¿no? Okay. El primero de ellos es la carga mental, es decir, que están asociadas particularmente hacia los temas de concentración. Y la concentración tiene que ver, por ejemplo, con puntos muy específicos como el uso de la memoria a corto plazo. Es decir, y sucede mucho, por ejemplo, en las reuniones que tenemos, creo que la mayoría de los que estamos en el mercado laboral, en el mundo laboral, la cantidad de las reuniones, los temas que se tienen que estar abordando prácticamente en una reunión, pero que también te están solicitando que puedas estar realizando, es decir, esta famosa multitareas o habilidad multitareas que de repente la organización espera o pretende que cada colaborador tenga, pero también tienes que tomar una decisión, y una decisión que ojalá no impacte hacia temas de negocio, que no impacte, por ejemplo, hacia la parte económica, que no tenga mucho gasto, pero que sí sea de valor. Entonces, hay una serie de elementos también que nos llevan hacia esos puntos de concentración, hacia una resolución de problemas. Que tienes un cliente enojado que te está marcando y tienes que resolver. Es totalmente, aunque eso pertenece a la carga emocional. Y ahorita voy para allá. Okay. O sea, más bien esta carga mental tiene que ver con esos puntos, como lo comentamos aquí, asociados hacia la concentración, derivado de la resolución de un problema, ya sea, no necesariamente con otra persona, sino algún problema financiero, algún problema de manejo de datos, por ejemplo, una toma de decisión, lo que comentaba ahorita sobre las habilidades multitareas que de repente se espera que tengamos, la simultaneidad, por ejemplo, de las tareas y las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la carga mental y obviamente un excedente de estas demandas, pues naturalmente van a quemar literalmente hacia el colaborador, ¿no? Van a agotarlo mentalmente, van a tirarlo y bueno, tenemos obviamente afectaciones muy claras en términos de estrés porque la demanda es muy alta y el control a mayor demanda pues también menor percepción de control vamos a tener y por consiguiente esta respuesta de estrés va a ser mucho más alta y obviamente vamos a tener afectaciones claras en términos de salud mental y en términos también de salud orgánica. Por otro lado, ese ejemplo que mencionabas es el lidiar con clientes difíciles o lidiar con personas, hablamos de una sobrecarga emocional, es decir, ya este trato con las personas, estas figuras que están o que estamos como posiciones vinculadas al servicio, es ahí donde pues, realmente nos llega el estrés del cliente. Es donde nos llega, puede ser cliente, puede ser incluso compañero. Un compañero de trabajo, puede ser a lo mejor también el estrés del estudiante. O sea, pensemos en este universo, no nada más industria, organización, corporativo, sino una escuela también es una organización y obviamente un estudiante puede abordar o descargar también esta carga emocional en un maestro, por ejemplo, ¿no? Que el maestro es la cara y el representante, el que presta el servicio hacia el estudiante. Entonces, pues toda esta relación, esta interacción con la gente es lo que genera esta sobrecarga emocional. Y aquí hay un efectos muy interesantes
por eso comentaba hace ratito que el tema de la carga cualitativa es quizá de las más complejas también de, de, de medir, porque incluso va a depender aquí sí hasta de elementos propios de la persona. Hablamos de efectos psicológicos de transferencia y contratransferencia, es decir, lo que yo veo en otra persona y lo que creo que el otro ve de mí. Entonces, hay una serie de aspectos que se envuelven, ¿no?, en esta sobrecarga emocional, pero que definitivamente como organizaciones debe de existir muy claro, pues los diferentes protocolos, las reglas sobre todo que se deben de estar cubriendo para prevenir conductas o situaciones que comprometan a cualquier persona pues con esta carga emocional. Y por otro lado, fíjate que también es importante mencionar esta parte del estrés de rol. Es decir, en la parte del estrés de rol vamos a tener en consideración prácticamente la ambigüedad de nuestras posiciones. Es decir, ¿qué tanta claridad tengo yo de las actividades, los alcances que yo tengo en mi trabajo? Entonces, entre más ambiguo sea, obviamente mayor demanda voy a tener, porque entonces voy a ser el todólogo, ¿no? Y por consiguiente tendré una respuesta de ansiedad y de estrés marcada y obviamente con posibilidades de tener pues, alguna situación que ya hemos comentado, salud física o mental. Y por el otro lado también tiene que ver con la parte del conflicto de rol. Y fíjate que la parte del conflicto de rol es aquí muy interesante porque tiene que ver este punto del conflicto de rol con cosas que mi puesto de trabajo o las instrucciones que me dan para realizar mi trabajo son diferentes a como yo creo que tendrían que estarse haciendo. O que contradicen la forma en como yo soy, ¿no? Entonces, son puntos que también son, que están vinculados hacia estas cargas de trabajo, hacia cargas también emocionales, hacia cargas personales, pero que están configuradas en este ejercicio de la organización y el ejercicio como tal de las actividades propias del colaborador y de los puestos y estructuras organizacionales, y que se van a vincular mucho con el siguiente factor de riesgo, pues que ya es directamente sobre el control del trabajo, ¿no? Entonces, dicho estos tres aspectos a considerar, carga cuantitativa, carga cualitativa y estrés de rol, vamos a ver que el modelo, la propuesta de intervención en estos tres niveles, primaria, secundaria y terciaria, tendría que estar centrada de la siguiente manera. Primero, hablando de ambigüedades, hablando como tal de protocolos, tenemos forzosamente como líderes organizacionales que contar con perfiles de puesto, con procesos actualizados y que aparte estos, es decir, el perfil de puesto y el proceso, estén alineados entre sí, ¿no? No nada más que se encuentren actualizados, sino que también entre ellos se comuniquen y que obviamente al tenerlos se pueda contar también con este proceso que cierra el ciclo, o que más bien impulsa el ciclo, no que lo cierre, sino que impulsa el ciclo del desarrollo del propio colaborador, es decir, su comunicación, su alineación, mucho del onboarding aquí tiene que estarse, o tiene que estar muy presente, ¿no? Al momento de que se hace una inducción directamente hacia el puesto, hacia la empresa misma, hacia el área, es decir, esa serie de puntos clave que ayudan directamente a saber cuáles son las fronteras de trabajo, cuáles son incluso los tiempos que se deben de invertir o que se tienen considerados para invertir en la realización de una actividad u otra. Entonces es muy claro. Y esto ayuda obviamente a que al tenerlo pues, puntualmente actualizado, se pueda disminuir la probabilidad de estar destinando una actividad quizá adicional hacia otra. Sin embargo, porque sucede, y lo vivimos creo que todos, están sucediendo estas transgresiones sobre estos perfiles y procesos actualizados, y hay sobrecargas en estos tres niveles que comentábamos,
Ujú. Entonces, el otro punto que tenemos que considerar es generar como tal estos procesos de gestión de cambio, pero pensando, y aquí es donde también como organizaciones y líderes de nuestros áreas y de organización, pensar qué actividades son las que realmente me generan valor y qué actividades son las que incluso puedo dejar de hacer y que obviamente a partir de ahí empezar a generar pues este proceso como tal de gestión de cambios. Ahí es muy sencillo, obviamente son muchos puntos que se tienen que estar abordando, muchos Claro. elementos que se tienen que estar dando para poder hacer todo este acompañamiento y poder ir atendiendo posibles riesgos o riesgos que son ya pues más altos, ¿no? En esta situación. Y por otro lado, en término terciario, aquí es importante que se tengan en cuenta dos dimensiones a responder. El primero son las respuestas y las estrategias que como organización debe de considerar. ¿A qué me Ujú. refiero? Desde procesos de rendición de cuentas, es decir, llamar hacia un líder organizacional que está ejerciendo una mayor o que está exigiendo una mayor cantidad de actividades en un menor tiempo, o que incluso después de un proceso también de una reestructura hay tanto metas como indicadores no se han cambiado, entonces aquí la organización y como grupo tiene que estar muy clara en las estrategias que deberá de estar siguiendo. Y por otro lado, como propia organización, ¿cuáles van a ser las respuestas y las estrategias que se deberán de estar dando a nivel individual? Es decir, una persona, de acuerdo, por ejemplo, hablando de la norma 035, que haya salido muy alto en términos de los factores de riesgo psicosocial y que esté pues prácticamente bajo este síndrome de burnout, Ujú. pues cuáles van a ser esas direcciones u orientaciones clínicas, hablando del aspecto médico o psicológico, dependiendo de cómo se pretende abordar, para que el colaborador, pues obviamente pueda llegar a disminuir, para que pueda comenzar a tratar ese tipo de condición. Y no es a través de una charla, no es a través de un mindfulness, o sea, no es a través de ese tipo de prácticas que de repente puedan llegar a estar de moda, sino que es a través de atenciones profesionales que van a ayudar a minimizarlo. Y por otro lado, también las estrategias organizacionales tendrán que estar centradas o considerando, pues, como tal, la prevención y la atención de ese tipo pues, de muestras de agotamiento laboral, ¿no? Claro. Control sobre el trabajo. Bueno, la parte del control sobre el trabajo, que es el otro factor de riesgo, pues como tal, habla particularmente sobre la capacidad que tenemos para influir y sobre todo tomar decisiones en la realización de trabajo. Hace ratito, por ejemplo, mencionaba en la parte de la carga de trabajo el llamado el estrés de rol, ya hablábamos particularmente de este conflicto de rol, es decir, aquellas actividades que me piden realizar de una manera, o sea, no es el conflicto sobre la actividad en sí, sino la manera en cómo realizarla, y la libertad que yo tengo para poder hacer los ajustes sobre esa forma en que vamos a estar realizando el trabajo. Y entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos propios a considerar. Primero está la descripción del rol, es decir, aquellos procesos y las actividades en los que, pues, como tal, se requiere tomar decisiones. Y es que en realidad esta parte sobre el control del trabajo, y hablando puntualmente sobre el término de la norma 035, está muy enfocado para posiciones que están tomando decisiones, es decir, niveles tácticos y niveles estratégicos, hablando de una estructura organizacional. Ujú. El término, por ejemplo, operativo, no necesariamente está tomando o habla sobre, más bien no necesariamente alcanza ese tema de control o de control sobre trabajo, porque, por ejemplo, en el caso de una planta de manufactura o en alguna, comentabas, en alguna industria, ¿no?, donde se utilicen una maquinaria en particular, el uso de esa maquinaria pues tiene una serie de reglas, tiene una serie de instructivos muy precisos, muy bien señalizados, Ujú. y que obviamente hacer algún ajuste o algún cambio
sobre esta manera de operar la maquinaria, por poner este ejemplo, continuar con ese ejemplo, puede llevar como consecuencia el riesgo ya físico o riesgo eléctrico o un riesgo ergonómico o cualquier otro tipo de riesgo que desencadene un accidente laboral. Entonces, obviamente, ese tipo de posiciones no estarán sujetas hacia esos ajustes. Sin embargo, dentro del control del trabajo, sí hay que considerar en ese tipo de posiciones, en ese tipo de más bien de actividades a desempeñar, este otro aspecto llamado rutina. ¿Y a qué nos referimos con la parte de la rutina? Pues prácticamente, ¿no? Hacia esa repetitividad de movimientos y de tiempos para realizar un trabajo, y que dentro de esta parte pues de la experiencia también en cuestiones de laboraje en seguridad, se ve que estos aspectos rutinarios, estas prácticas rutinarias, a veces llegan a ser igual o hasta más riesgosas que una actividad en donde se puede llegar a tomar alguna decisión. ¿Por qué? Porque pues prácticamente esta repetitividad o esta rutina tiene consecuencias claras, pues prácticamente sobre la motivación, porque no necesariamente representa un reto para ti estar realizando una actividad. Obviamente esto impacta en términos pues de tu estado emocional, hablando prácticamente de irritabilidad, hablando prácticamente de aburrimiento, y obviamente estos puntos lo que a la larga generan, pues eso es una famosa ceguera de taller, o es una famosa ceguera dentro de las actividades, en donde pues ya estoy tan acostumbrado de repente a hacer los riesgos, o lo hago prácticamente de manera tan automática que ya no pongo atención sobre lo que hago. Y se dan, pues, riesgo, o más bien se dan accidentes en este tipo también de industria. Oye, ¿cómo pasó? Si nada más su trabajo era supervisar que la máquina prendiera ahora sí que el botón rojo. Pues sí, pero lo haces tan seguido, lo hace tan consecutivo, pues que no representa realmente ese riesgo, pero no representa una motivación, hay un desaliento y por lo tanto, pues hay una situación en la que no tiene directamente un control sobre el trabajo y que, bueno, puntualmente se desencadenó pues una serie de elementos personales, emocionales que tuvieron esta situación de accidentalidad. Entonces, hablando de esta propuesta de intervención, vamos a ver que en términos de la intervención primaria es necesario, y con estos, pues, fuerza que ha tomado este 2020 con todo el tema de la digitalización, el primer punto es ese, ¿no? Digitalizar, ¿no? Digitalizarnos, tener este control sobre el trabajo, no nada más sobre la toma de la decisión, sobre decidir de cómo hacer el trabajo, sino incluso en dónde realizarlo, cuando haya posibilidad de hacerlo. No es necesario un espacio físico en todas las posiciones o en todos los puestos de trabajo para poder realizar una actividad. No es necesaria una sala de juntas y eso está demostrado. Esta pandemia nos ha demostrado con creces justamente que hay formas diferentes de trabajar, que el colaborador puede decidir y lo hace bien y aparte de manera productiva sobre su trabajo, ¿no? Y aparte como tal, ese compromiso se mantiene. Lo que hay que medir tiene que ver ya con las jornadas laborales, sobre la carga, un trabajo que mencionábamos hace ratito, y sobre estos tiempos destinados al trabajo, que bueno, eso lo estaremos abordando para la siguiente charla. Y otro punto importante dentro de esta atención primaria es el proceso de formación, es decir, esta ruta que cada colaborador tiene para crecer, ¿no? Y para formarse dentro de la organización, justamente atendiendo de manera preventiva este punto de la rutina. Un colaborador 35 años realizando la misma actividad, pues tiene como tal esos riesgos que acabamos de comentar. ¿Cuál es su ruta de crecimiento? ¿Cuál es su ruta de formación que va a estar teniendo para que obviamente tenga una motivación adicional y que obviamente esté presente en diferentes puntos que exige también su misma posición y descripción de trabajo, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, la atención secundaria, de igual forma, temas de proceso de gestión de cambio, mucho por el tema de la digitalización, mucho por la parte de cómo gestionar a través del home office, cómo gestionar
o cómo liderar incluso a través de estos retos que nos ha puesto este año. Generar experiencias críticas, obviamente, en las posiciones que necesiten o que se están visualizando de crecimiento de igual forma, experiencias críticas en donde la atención que se requiera o que se esté considerando a nivel estratégico dar una mayor atención, pues bueno, esa experiencia crítica tendrá que estar encaminada hacia esa estrategia. Y bueno, mucho también análisis sobre los procesos en la cadena de valor, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues para que se pueda, sobre todo, sacar el potencial sobre las decisiones, sobre la maleabilidad que se pueda llegar a tener en cada una de las posiciones y dar cabida, sobre todo, a aspectos de innovación, ¿no? Y bueno, en términos también terciarios, ese control sobre el trabajo, pues vamos a ver situaciones también propias de esta respuesta y estrategia organizacional, y la respuesta hacia las estrategias a nivel individual, como lo que comentábamos. Hay una persona que está agotada, hay una persona que ya tuvo algún accidente por términos de rutina, hay una persona que está harta de su trabajo también, porque le dicen no nada más qué hacer, sino cómo hacerlo, y de repente se revisa una presentación y quito el color aquí, ponlo verde, no me gusta verde, ahora ponlo gris. O sea, este tipo de condiciones son respuestas que tiene que tener la organización para tener la apertura para hacer los ajustes que se requieran, aprovechar ese potencial individual y de equipos. Y obviamente si ya hay una afectación que evidente en alguno de los colaboradores, pues estas rutas también de atención clínica a nivel profesional, ¿no? Entonces, estos son 3 de los 7 factores de riesgos psicosociales. Creo que hay muchos temas todavía que abordar que quizá en una hora a lo mejor No, el tiempo. no nos da directamente, es correcto. Nos hacen falta otros, obviamente, que esos ya Sí. estaremos revisando para la siguiente charla. Y bueno, nos vamos, voy concluyendo, Liz, mi participación con este punto que se me hace muy interesante. El libro sobre salud organizacional dice, porque la salud organizacional se entiende a partir del bienestar de cada colaborador. Y es que buscamos eso, o sea, algo que debemos de considerar en la gestión organizacional, en la gestión del factor humano, es eso, o sea, una organización saludable en términos, idealmente en términos económicos, obviamente, ¿no? Finalmente es tema de negocio, Claro. pero también una organización saludable con colaboradores en bienestar. Ojo, bienestar no quiere decir necesariamente felices, con una sonrisa en todo momento. Hay una hipervaloración hacia el tema de la felicidad y de lo positivo. Ya lo estaremos seguramente abordando en otro espacio, pero sí que se promueva el bienestar. Entonces, es lo que estamos buscando. Espero que esta serie de láminas realmente haya tenido algún movimiento, algún cambio, quizá en la manera en cómo estamos gestionando nuestra organización o nuestro propio equipo de trabajo, porque también es una realidad. Un equipo de trabajo es una organización, finalmente. Entonces, pues es todo de mi parte, Liz. Diego. Te agradezco mucho, de verdad, este espacio. No, excelente plática la que tuvimos. Es importantísimo. Bueno, me parecía que desde el primer momento que platicamos la NOM era importante poder detallar estos factores, ¿no? También ese día nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, ya poco a poco lo vamos a estar trabajando y revisando. Y sobre todo porque como bien decías hace un momento, este año nos vino a cambiar muchísimas cosas, nos vino a cambiar el esquema laboral que muchos, tanto empresas como colaboradores, estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Y creo que ahí está el reto justo de cómo poder aplicar todo esto que nos acabas de decir, cómo poderlo adaptar de manera digital, cómo poderlo adaptar a un esquema híbrido, cómo poderlo tener al día, pero considerando estos elementos que ahorita estamos viviendo. Entonces, creo que excelente plática. Espero que las personas que nos están viendo nos puedan dejar sus comentarios, qué les pareció. Si hay algo más que quieran que platiquemos, este espacio está abierto y disponible para ustedes. La próxima semana, el jueves, estaremos hablando también a las 6 de la tarde de los otros factores de riesgo que, como bien comenta Diego, también nos faltan.
Entonces, los vamos a estar esperando. Manténganse al pendiente de nuestras publicaciones, por favor, porque sin duda esto es interés para pequeñas, medianas y grandes empresas. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. En nombre de todo el equipo de IDANA y de todo el equipo de IDANA, agradecemos mucho a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta transmisión. Vamos a subir este video a YouTube, también les estaremos informando y no olviden visitarnos en nuestra página de internet www.idana.com. Yo me despido deseándoles una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye, Diego. Bye.